Buenos días a todos mis amados hermanos. Reciban saludos de este su servidor desde California. Gracias al Señor que aquí estamos, listos para ministrar la palabra de Dios. Yo creo que en esta mañana vamos a ser muy bendecidos con la palabra de Dios. Abre tu corazón, ejercita tu espíritu. Pídele a Dios que te abra tus ojos para que puedas tener un buen entendimiento de lo que hablamos. Primera de Corintios. Oh, qué epístola más maravillosa, hermanos. Primera de Corintios. Bienvenidos todos. Bienvenidos, amados hermanos, al desayuno espiritual. Me gusta esa expresión. Muchos hermanos dicen, vamos a desayunar con el hermano Carrillo. Aleluya. Gracias a Dios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Estamos primera corintiando. Primera corintiando. Yo creo que todos debemos ser expertos en predicar la palabra de Dios. Ese es el objetivo, que todos seamos expertos, que todos entendamos la Biblia bajo contexto. Eso hace la gran diferencia, cuando uno entiende la Biblia bajo contexto. Por eso hay que estudiarla libro por libro. Porque si solo leemos y revolvemos todo, pues se nos va a hacer una mezcolanza muy difícil de explicar. Pero si nosotros conocemos el mensaje de cada libro de la Biblia, entonces nosotros vamos a poder ser expertos en presentar la palabra de Dios. Y esa es mi meta. Mi meta es que todos seamos expertos en predicar la palabra de Dios. De esa manera no engañamos a ninguno, sino que los bendecimos y los mantenemos bien informados y bien ubicados. Les quiero pedir a todos que en cuanto entren a la página Pan de Vida, por favor compártanla. Desde ese momento, de una vez, compartan con todas sus amistades, con todos sus amigos, porque esta es la única manera que vamos a conquistar. Esta es la única manera que nosotros vamos a poder llegar más allá de nosotros. Vamos a llegar a otros. Y así como dice Pablo, que necesitamos hombres idóneos que enseñen a otros. Así que si tú quieres ser participante con el hermano Carrillo, de bendecir a otros con la palabra, pues solo comparte tu página. Una de las cargas profundas que yo llevo es que no solamente nos acostumbremos a repetir, sino que nosotros estemos convencidos de lo que estamos hablando. A mí me gusta leer libros y he leído muchos libros, pero no me gusta repetir lo que dicen los libros porque los libros se quedan cortos comparados con la Biblia. Porque es imposible que Dios le pueda dar a un solo hombre toda la explicación de la Biblia. Necesitamos estudiar todos juntos la Biblia y todos juntos averiguar qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque hay una cosa que es bien importante, que entre los cristianos hay niveles de entendimiento. Algunos hermanos no tienen la capacidad de entender cosas que otros entienden. Luego, a medida que nos vamos metiendo, esto es como cuando uno se va a meter al agua. Cuando uno se va a meter al agua, uno no se mete de una vez, sino que siempre mire a una persona que se va a meter al agua, mete los piecitos primero como para medir la temperatura del agua, porque cuando uno se tira al agua bien fría, muchas veces tiene un shock tremendo en su cuerpo. Pero si empieza a medir la temperatura con los piecitos, luego ya mete los pies, luego ya le llega a los tobillos y luego ya a las rodillas y luego va subiendo y al ratito usted está bien acostumbrado al agua, sea la temperatura que esté.
Pues bien, mis amados, estamos en Primera de Corintios y estoy impactadísimo de cómo Dios habla a través de Primera de Corintios y por eso quiero compartirles cosas que para entenderlas ustedes tienen que concentrarse, tienen que poner mucha atención al hablar del hermano Carrillo para que puedan captar por dónde ando, ¿verdad? Entonces quiero decirles que en Primera de Corintios nosotros entendemos cosas muy maravillosas. Lo primero que quiero que entendamos todos es que Primera de Corintios fue escrito a una iglesia que tenía problemas. Y Pablo tiene mucho cuidado porque los cristianos a veces creemos que la Biblia es para los mundanos. En la Biblia se nos habla de los mundanos de una manera que nos explica su condición. Como por ejemplo, mire, aquí en 1 Corintios 5, Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Entonces no está hablando con el mundo. Pablo no le está escribiendo esta epístola al mundo. Y es muy importante que tú lo entiendas. Porque si no, no sabes cómo se aplica la Biblia al mundo y cómo se aplica la Biblia al cristiano. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Estoy en el capítulo 5 y versículo 1. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ok. Para que nosotros no nos confundamos, es importante entender que Primera de Corintios es para cristianos. Para cristianos. Si ustedes ponen atención, desde el principio, en el capítulo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y por eso él, cuando empieza Primera de Corintios, él se asegura que los hermanos sepan que a los que les va a hablar son santos, y que ser santo no es algo que no debe de ser entendido por nosotros. Ser santo es sencillamente que nos dieron los dones iniciales, que nos dieron la vida eterna y nos dieron el Espíritu Santo. Con solo el hecho de tener nosotros la vida eterna y el Espíritu Santo, esos son los dones iniciales que Dios nos da por haber creído en Cristo, nosotros somos santos. Entonces no vayas a confundir ese término creyendo que santo es alguien que ya está desarrollado, alguien que ya logró superar todas sus flaquezas y que se dedicó a bendecir a la gente y ayudarla y que por eso lo ponen en una vitrina y se llama santo. No. Santo a la luz de la palabra de Dios es una persona apartada, o sea que Dios le cambió de posición, lo sacó del mundo para ponerlo en la iglesia. Eso es un santo. Ahora, que un santo se puede santificar quiere decir que el trabajo continúa, porque tenemos que llegar a una santidad en plenitud, si es que queremos ser transformados para ser vencedores. Pero la palabra de Dios es sencilla. Entonces, Pablo le marca a la iglesia en Corinto que hay fornicación. Y por eso tenemos que entender, mire por favor, para los cristianos la Biblia es para que nos limpiemos. Para los mundanos es para que se conviertan a Cristo. Entonces es muy importante que usted entienda eso, mi hermano. La Biblia para los mundanos es para que se tornen a Cristo. Y para nosotros, los que ya estamos en Cristo, es para limpiarnos. Mira el 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura. O sea que nosotros tenemos que entender que Dios, a nosotros los cristianos, nos quiere limpiar de la vieja levadura. La vieja levadura es la figura que usa el apóstol Pablo para mostrarnos que nosotros somos pecadores
Nosotros somos gente pecadora. Eso es levadura en nuestra vida. El pecado es levadura. ¿Ok? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura es la vida de pecado que nosotros vivimos. Esa es la vieja levadura. Antes de ser cristianos, nosotros tenemos vieja levadura. Pero Dios nos quiere hacer nueva masa, sin levadura. O sea que quiere quitarnos el pecado, quiere limpiarnos del pecado. Dice, porque nuestra Pascua. O sea, noten pues cómo lo pone el apóstol Pablo. Él está usando términos que tienen que ver con los judíos, que tienen que ver con los israelitas, tienen que ver con personas que están regidas bajo la ley de Moisés. Ellos celebraban una fiesta que se llama la Pascua. Cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, Él les dio a celebrar la Pascua para que salieran a una vida nueva. Así que después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura. Para nosotros, nuestra Pascua, dice aquí, es Cristo. O sea que nosotros cuando venimos a Cristo, nosotros le echamos mano a la fiesta de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. O sea que todas esas figuras retóricas, todas esas fiestas son metáforas para entender el trabajo que Dios está haciendo en nosotros los cristianos. Entonces nosotros cuando vinimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, nosotros en ese momento estamos celebrando nuestra Pascua. Cuando Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario, Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero Pascual, hablando espiritualmente. Él es el Cordero Pascual, Él es nuestra Pascua, Él es nuestra fiesta. Yo creo que mi perrito está muy excited, muy contento de esta mañana, de que estamos recibiendo bendición de la palabra, y por eso él también con sus ladridos está alabando a Dios. Así que les pido disculpas porque aquí está mi mascotita contenta conmigo. Pero volvamos al punto. Nuestra Pascua es Cristo. Entonces, nosotros debemos de entender que no nos debemos quedar en la Pascua. No nos quedemos en la Pascua. Quedarse en la Pascua, hermanos, es solamente aceptar a Cristo. Nosotros tenemos que entrar a nuestra fiesta, dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Nosotros tenemos que entender que la vida de la iglesia es una fiesta. La vida de un cristiano es una fiesta, pero debe de avanzar de la fiesta de la Pascua a la fiesta. Hermana, por favor, ciérrame la puerta. Perdónenme que me están interrumpiendo por aquí. Entonces, hermano, la fiesta de la Pascua es cuando uno viene a Cristo, pero no te quedes pues en la fiesta de la Pascua. ¿Qué es quedarte en la fiesta de la Pascua? Quedarte en la fiesta de la Pascua es que solo aceptes a Cristo y que no sigas con la siguiente fiesta, que es vivir sin pecar. Vivir sin pecar. La vida de la iglesia es para vivir sin pecar. Pero eso no quiere decir que ya la hicimos, hermano. Porque estas epístolas tienen vigencia para todos nosotros que estamos en la vida de la iglesia en el año 2021. Muchos de nosotros estamos todavía en esa vida con levadura vieja. O sea que muchos cristianos han venido a Cristo y siguen en la vida de la iglesia viviendo su misma vida vieja, con los mismos celos, con las mismas malicias, con las mismas maldades. O sea que por eso es que está escrita la Biblia para nosotros los cristianos, para corregirnos. Si captamos eso, nosotros vamos a entender lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, porque resulta que aquí nos dice cosas que nosotros debemos poner mucha atención. Mira lo que dice el 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Fíjate pues, está hablando a la iglesia.
Si nosotros nos llamamos hermanos, si nosotros estamos en la vida de la iglesia, mira, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Fíjate pues. O sea que nosotros hemos aceptado a Cristo, pero tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema bien serio. Y es de que ya vinimos a la vida de la iglesia y seguimos siendo fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos y ladrones. Ahora, hay una razón por la cual Dios no solo pone al fornicario, porque aquí dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pero mira cuál es la sabiduría del apóstol al escribirle a los hermanos acerca de los fornicarios. Porque puede ser que nos suceda lo que sucede siempre. Nosotros condenamos a los fornicarios y condenamos a los adúlteros, pero se nos olvida que el Espíritu Santo, para que nosotros no solo nos enfoquemos en esas personas, nos pone otras personas al lado de ellos que están haciendo cosas semejantes. O sea que para Dios un fornicario es lo mismo que un avaro. Fíjate, qué tremendo que para Dios un hermano tacaño, un avaro, uno que siempre detiene la bendición del dinero para los demás, está al mismo nivel que un fornicario. Y no solo eso, un fornicario está al mismo nivel que el idólatra, Porque tú vas a entender que todo lo que es pecado físico se vuelve pecado espiritual. O sea que muchos no entienden eso. No entienden que un fornicario, un avaro, un idólatra, uno que habla malas palabras, uno que siempre se emborracha, uno que sigue siendo ladrón adentro de la iglesia, está al mismo nivel. Todos esos pecados están al mismo nivel, porque Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos solamente en una persona que comete fornicación o que comete adulterio, sino que sepamos que esa categoría tiene a muchos incluidos en diferentes clases de pecados. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que las epístolas son escritas para que los cristianos vivan la fiesta sin levadura. Y Pablo es muy cuidadoso, porque cuando él nos habla en el capítulo 6, en los versículos del 9 al 11, ahí dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea que una de las cosas importantes que nosotros debemos de entender es que aquí está en juego el heredar el reino de Dios, no la salvación del creyente, no la salvación del espíritu del creyente, sino que aquí está en juego la salvación de nuestra alma, está en juego el heredar el reino de Dios. Por eso mira cómo dice aquí en el versículo 5 del capítulo 5, el hermano fornicario que fuera entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios no está mintiendo, hermano. Dios no te está engañando. Dios te está diciendo que todo hermano que está dentro de la iglesia, aun cuando continúa siendo fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho y ladrón, su espíritu es salvo. Su espíritu es salvo, porque Dios no le va a advertir a alguien que no es salvo que se limpie. Dios a nosotros que somos salvos es los que nos dice que seamos limpios. Por tanto, no juzgues las cosas a la ligera. No juzgues a un hermano que está participando de estos pecados como alguien que no tiene oportunidad. Porque muchos no saben aplicar la Biblia a los cristianos. Muchos aplican la Biblia a los cristianos en una forma totalmente incorrecta, desahuciándolos, descomulgándolos. No, hermano. Si así fuera, entonces ninguno tiene esperanza, hermano. Porque el problema es que
Vamos a estudiar cosas respecto, en el capítulo 7, respecto al matrimonio, porque ahí es donde estamos, pero no puedo avanzar, hermano, si no te explico cosas para que entiendas cómo funciona la enseñanza. Porque aquí hay enseñanza, hermano. Pablo primero habla acerca de los eunucos, porque él era un eunuco. Él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, porque él era eunuco. Y él, para hablar del matrimonio y del divorcio y aconsejar a los solteros y aconsejar a las viudas, él primero establece que él va a hablar bajo su experiencia, usando su vida pues como una metáfora. Porque él era un hombre entregado totalmente a Dios, un hombre absoluto para Dios, porque él vivió a Cristo. Entonces él sí puede enseñarnos todo lo que respecta al matrimonio, porque en sí va a hablar de la relación entre el hombre y la mujer. Pero para hablar de esa relación entre el hombre y la mujer, él se pone como ejemplo porque él es un eunuco. Pero él está autorizado para hablar del matrimonio por una sencilla razón, no porque era casado. Porque para hablar del matrimonio no se necesita estar casado. Sencillamente se necesita entender que nuestro cuerpo es para el Señor. Y si nosotros entendemos que nuestro cuerpo es para el Señor, nosotros sabemos lo que eso envuelve, lo que eso significa. Significa que nuestro cuerpo no es para la fornicación. Y cualquier persona que sabe que su cuerpo no es para la fornicación, está capacitada para enseñar aún a los casados. Porque un soltero que su cuerpo no lo presenta a la fornicación, puede enseñarle a un casado que está presentando su cuerpo a la fornicación. Así que, gracias a Dios, porque podemos tener una introducción antes de continuar hablando del por qué Pablo habla aquí en los primeros 9 versículos. Vamos a leerlos. Los primeros 9 versículos del capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, notemos pues que primariamente, o primeramente, como tú quieras, el apóstol se refiere a él como eunuco, pero toca el mandamiento del matrimonio. Por eso, mira, y quiero agregar hoy unos 2 versículos más, el 11 y el 10 y el 11, para que tengamos una comprensión más amplia de lo que vamos a hablar. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Muy bien. Si nosotros queremos entender bien al apóstol,
nosotros tenemos que internarnos en su pensamiento. Porque para entender lo que él habla aquí, nosotros tenemos que saber en qué se basó. ¿Cuál es la base del apóstol para poder hablar de todas estas cosas? Y para que nosotros entendamos la base del apóstol para entender estas cosas, nosotros tenemos que ir a Mateo, a oír al Señor. ¿Qué es lo que el Señor dice? Porque Pablo tiene cuidado, a pesar que él dice que nos va a conceder. Dice, mas esto digo por vía de concesión. Por vía de concesión, ¿a qué se está refiriendo por vía de concesión? A que bueno le sería al hombre no tocar mujer. A eso, porque todo lo que corresponde al matrimonio son palabras del Señor Jesucristo. Por eso dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces nosotros debemos entender primeramente que Pablo tenía adentro a él a Cristo, adentro de él a Cristo. Entonces él fue cuidadoso de no decir algo que no dijo Cristo, porque esa es la consistencia de la palabra de Dios, porque Dios no nos quiere decir en una parte una cosa y en otra, no. Vamos a ir despacito, porque esto cuesta explicarlo. Siempre hay preguntas del matrimonio. Mire, hermano, si cuando yo voy a predicar a muchas partes y me toca predicar de la familia, existen demasiadas preguntas, demasiadas. Por eso a veces ni me gusta estar dando tanto estudios acerca del matrimonio y la familia, porque todo el tiempo hay conflictos ahí y todo el tiempo infinidad de preguntas. Quiero que leamos, por favor, porque si no nos damos cuenta que Pablo usó de base a Jesucristo, al Cristo que tenía dentro de él, y por eso nosotros cuando aconsejamos tenemos que ejercitar nuestro espíritu, porque de otra manera vamos a dar nuestra opinión y no el hablar divino. Por eso yo no tengo problemas muchas veces de qué voy a decir en un asunto problemático o en un conflicto, porque dice la palabra de Dios que Cristo que mora en mí, el Espíritu Santo, va a hablar por mí para resolver los asuntos. Entonces, así estoy aquí frente a ustedes. Yo estoy aquí hablando por medio de mi espíritu. Entonces noten, en el capítulo 19 vamos a leer desde los versículos 3 hasta el 12. Versículos del 3 al 12. Perdón, hermanos. Leamos primero mejor Mateo 5. Mateo 5, versículos del 27 al 32, porque estos dos pasajes son paralelos y están aquí en el mismo evangelio de Mateo. Mateo 5, podemos leer desde el 27. Entonces oigamos pues lo que dice la palabra. Oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Ustedes saben que los que hemos estudiado la Biblia juntos por muchos años, le llamamos a los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo la constitución del reino, ¿verdad? La constitución del reino. O sea que es la regla que rige a la gente que vive la vida del reino. Entonces, aquí cuando estudiamos eso, hablamos de las enmiendas. Hablamos de que el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, pero la enmendó. O sea que le acomodó asuntos a ciertos mandamientos, como cuando usted oye de las enmiendas de la ley de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos tiene enmiendas, o sea que hay artículos que no están totalmente bien explicados y las enmiendas los explican bien para que las personas sean protegidas.
O sea, que la Constitución los proteja, los respalde. Ya sabemos que la Constitución, para todos los ciudadanos de un país, tiene obligaciones, pero también tiene beneficios, tiene derechos. La Constitución da los derechos y las obligaciones de todo ciudadano. Entonces, cuando Cristo vino, debido a que la ley estaba con artículos no muy bien explicados y no muy bien definidos, Cristo vino y le hizo enmiendas a la ley. Y por eso él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. O sea que no cambió la ley, sino que la modificó. Fíjate pues, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea que el mandamiento era escueto y solo decía, no adulterarás, ¿verdad? Pero no explicaba lo que es adulterio. Ahora mira lo que hace el Señor. Ahora Él nos va a explicar a los ojos de Él como Dios cómo es el adulterio. Entonces lo enmendó y muchos dicen que elevó el estándar, pero la realidad es que explicó lo que es el adulterio. Mira, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miren cuánta sabiduría tiene Dios, hermanos. Porque Dios pone los pecados, porque puede ser que algún hermano, cuando alguien comete el acto de adulterio, puede ser que sea tan severo con él y que lo excomulgue y que lo castigue severamente sin darse cuenta que él es un adúltero por estar deseando en su corazón. Entonces, el Señor Jesucristo lo que hizo fue que enmendó el mandamiento de no adulterarás, y al enmendarlo nos puso a todos los hombres incluidos ahí como adúlteros cuando nosotros miramos a una mujer, y la codiciamos. Por eso es importante nuestra mirada, hermano. Para los varones es bien importante la mirada. Porque si nosotros nos quedamos ya de una vez viendo a una mujer y empezamos a imaginarnos la desnuda y cómo sería estar teniendo sexo con ella, entonces ahí está el pecado. Allí está el pecado. Mira, por eso dice, por tanto, si tu ojo derecho, o sea que el mandamiento de adulterio lo elevó el Señor a la mirada. A la mirada, fíjate, porque nosotros los hombres tenemos problemas con nuestros ojos. Por eso dice mi esposa Gilberto, cuando tú me dices a mí que no miras, yo digo que miras hasta de más, me dice. Porque a veces, pues, la esposa es la que más sabe si uno está desenfrenado en la mirada. Y también las personas que lo ven a uno, porque uno no se da cuenta a veces de lo que está haciendo, pero los demás se dan cuenta de lo que uno está haciendo. Por eso dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, porque los ojos a nosotros nos pueden volver adúlteros. Dice que te lo saques, hermano, y échalo de ti. Pues claro que está usando una parábola. Quiere decir que en vez de que te quedes viendo a una mujer, cambia de dirección tu mirada, y si hay otra, pues cambia y vas a encontrar algún espacio donde no haya una mujer que te haga adulterar en tu corazón. Pues que es mejor que se pierda uno de tus miembros, o sea, sacrificarlos, pues. Por eso me gustaba mucho cuando un hermano decía, el cielo va a estar lleno de ciegos, de cojos, de mancos. ¿Por qué? Porque vamos a estar ahí en la misericordia de Dios en el reino, porque nos sacrificamos. O sea, es mejor entrar al reino sin manos y sin ojos que entrar al infierno y quemarse todo. Mira, te lo voy a leer. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, el deleite de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Ok? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo creo que me estás entendiendo correctamente, ¿verdad que sí? Ahora dice, también fue dicho. Mira pues cómo nos está explicando el Señor Jesucristo, y por eso después ya podemos entender al apóstol San Pablo.
También fue dicho, cualquiera que se divorcie de su mujer, dele carta. También fue dicho. O sea que en la ley de Moisés, por eso los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué Moisés daba carta de divorcio? Y él les dijo, por la dureza del corazón. Ahora, noten pues que aquí lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar es que el diseño original del matrimonio se dañó. Se dañó. Cuando Adán pecó, se echó a perder el diseño original del matrimonio. Y mira, pues, me vas a entender. También fue dicho, cualquiera que le dé carta de divorcio, cualquiera que repudie a su mujer, o sea, dice que no la quiere, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, o sea, mira pues cómo enmienda los mandamientos el Señor, cómo enmienda los artículos de la ley. En la ley era permitido darle carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Si la mujer era una tonta, dice en los escritos antiguos, le daba divorcio. Sí, por cualquier cosa. Si no le gustaba el carácter de la mujer, no, esta mujer no la quiero, cámbienmela, denme otra. Solo dice el Señor, se recuerdan entonces que Moisés les dio carta de divorcio, les dijo, ok, no te gusta tu mujer, te cae mal, deséchala, quítatela de tu camino. Ok, pero yo os digo, ahí va la enmienda para la carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y aquí te da la única causa por la cual tú puedes repudiar a tu mujer, la única causa, por causa de fornicación. Si tu mujer te engaña a ti, dice el Señor, por esa es la única causa que yo permito que se divorcian. ¿Por qué? Porque si no si no cometió fornicación y la despides, haces que ella adultere y el que se casa con ella también es adúltero. Fíjate qué tremendo, hermano, porque esto muchos ni siquiera lo entienden. Te lo digo sinceramente, muchos ni siquiera lo entienden. Muchos se divorcian por cualquier cosa, están viviendo en la ley. Están viviendo en la ley. Pero espérame, porque esto Pablo lo amplifica. Esto Pablo lo amplifica. Y por eso yo no te doy el resultado final con la palabra del Señor, porque el Señor usó a Pablo para complementar su palabra. O sea que enmienda sobre enmienda. Eso es terrible, hermano. Pero si tú no lo logras comprender, si tú no sabes cómo funciona la palabra de Dios, entonces tú lo que vas a hacer es una mezcolanza. Acuérdate de las palabras del hermano Carrillo. El diseño original del matrimonio se dañó. Cuando el hombre pecó, se volvió la dureza de nuestro corazón. Se volvió la dureza de nuestro corazón, la dureza de nuestro corazón. Entonces, regresemos a Primera de Corintios, porque tienes que entender este asunto, hermano. Primera de Corintios es para que tú, que eres una persona que vive en un cuerpo dañado y en un alma dañada, gracias a Dios que tu espíritu no se dañó, pero y eso es maravilloso, hermano, que a Adán no se le haya dañado su espíritu, hermano. Eso es preciosísimo. Fíjate que ningún hombre tiene dañado su espíritu. El mundano no tiene dañado su espíritu. Lo tiene muerto, pero Dios le puede dar vida en ese espíritu. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que entendamos bien la palabra, mis amados. Si entendemos bien, aleluya, nosotros vamos a poder ministrar la palabra con confianza y con franqueza, con crudeza si es necesario, pero con mucha compasión, porque Dios es bien compasivo, hermano. Yo le doy gracias a Dios, mire, hermano, que no nos hemos torcido.
Muchos hermanos se han torcido. Ahí hay un hermano en Guatemala, hermano, que está bien torcido enseñando que Jehová es el diablo, hermano, y enseñando que el Antiguo Testamento le pertenece a Jehová como diablo. Oiga, hermano, lo que es no entender la palabra del Señor. Si el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y el Dios que era lleno de amor y compasión es el del Antiguo Testamento, y el Dios que es lleno de amor y compasión es el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que muchos no entienden la palabra y no la saben usar. Por eso Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿sí? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios, que usa bien la palabra de Dios. Fíjate, aquí el apóstol dice, y vuelvo a repetirlo, 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Fíjate pues. En el versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo, pues en tal caso sería necesario que salierais del mundo. No, yo les estoy diciendo que alguno que llamándose hermano, mire hermano, si nosotros nos llamamos hermanos es porque ya vinimos a Cristo, es porque ya aceptamos a Cristo. Entonces, nosotros los que ya aceptamos a Cristo y nos hacemos llamar hermanos y todavía somos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, malcriados, maldicientes, estafadores, tenemos que acordarnos que ya nos lavaron. Ya, esto erais algunos. O sea que el problema que tenían los de Corinto era que seguían en la vieja levadura. Por eso es que les dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, celebremos la fiesta con los panes sin levadura. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que Corintios es para que nosotros heredemos el reino. Estos mensajes son para que nosotros heredemos el reino. Dios a los cristianos no solamente nos ha ofrecido salvación, Él nos ofrece heredar el reino. Lo que Dios quiere es una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Él quiere quitarnos todas las manchas y quiere quitarnos todas las arrugas. Él quiere quitarnos lo viejo. Él quiere que seamos una nueva masa, hermano. Lo que Dios quiere lograr de su iglesia es gente que se deje transformar. Hermanos, si nosotros no tenemos ninguna diferencia que el mundo tiene un cuerpo caído, nosotros también. El mundo es fornicario, afeminado, idólatra, los cristianos también, pero Dios quiere limpiarnos de eso, hermano. Dios quiere hacer de nosotros hijos gloriosos. Captemos el mensaje, hermano. Dios no está en contra de ti porque eres un mentiroso, un ladrón, un borracho siendo cristiano. Él no está en contra de ti. Él lo que quiere es que dejes esa vida, que te dejes transformar por Él. Hermanos, si las iglesias entendieran, los pastores no estarían peleando con las personas, sino que estaríamos viendo cómo las ayudamos a que salgan de todas esas malicias, a que salgan de toda esa clase de vida que no les ayuda en nada, para que se vuelvan personas agradables a Dios. Esto es diferente, hermano, a ser un legalista, hermano, condenando a todos los hermanos dentro de la iglesia de la manera que se visten. No, si yo estoy para que aprendas a vestirte, hermana, yo estoy aquí en la iglesia como pastor predicándote para que tú dejes de hacer todas las cosas que son maliciosas y que son malignas, toda la maldad, que dejes toda la levadura que traías del mundo. Para eso estás aquí en la iglesia y dale gracias a Dios que estás en una iglesia que todo el tiempo está viendo cómo te ayuda
ayuda para que salgas de eso. Muchos me critican a mí y dirán, ese pastor es un liberal, ese. No, momento, mi hermano, yo tengo el corazón de Cristo, y el corazón de Cristo es que todos los que están allí bajo el cuidado nuestro tienen que dejarse hacer el trabajo del Señor, y les va a tomar toda su vida, quiero que sepan. Les va a tomar toda su vida, porque hay cosas que uno las entiende hasta que ya está viejo. Esto es así como cuando uno no entiende a sus padres cuando es solamente hijo, pero cuando ya es padre, entiende a sus padres también. Así es el asunto, hermano. Esto es de un desarrollo, esto es de una caminata, esto es de una progresividad, esto es de una transformación. Los metales no se transforman de la noche a la mañana, hermano. Todo lo que Dios perfecciona, hermano, toma su tiempo. Así que por favor deja, hermano, de estar exigiendo en los hermanos cosas que ni tú mismo puedes llevar. Por eso condenó a los fariseos, porque los fariseos ponían cargas a los hombres que ni ellos mismos querían mover, ni un dedo querían mover, hermano. Entonces esto es serio, esto es un asunto, hermano, de un evangelio precioso. Este es un asunto de un evangelio, hermano, que nos va a llevar a la victoria. Hermano, yo le doy gracias a Dios. Dice que el cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, nosotros como pastores tenemos que entender a todos los hermanos y a todas las personas que llegan a las congregaciones. Sí, porque tenemos que ayudarlos, hermano. Tenemos que tener una ternura. Mire, por eso yo le digo una cosa, y yo cuando estaba joven, hermano, era muy duro con los hermanos, bien duro, hermano. Y me recuerdo que cuando casé a un joven, el mensaje que yo prediqué era bien legalista y bien duro, hipócrita, hermano, y exhorté a ese hermano como dicen ahí, lo puse como camote. Y cuando yo terminé de predicar, un viejito, uno de los hermanos viejitos, muy maduro, se acercó a mí y me dijo, hermano Carrillo, yo te quiero mucho, yo te amo, hermano. Pero la manera que predicaste contra ese hermanito jovencito que se casó, estoy seguro que no lo hubieras hecho si él hubiera sido tu hijo. Hermano, cuando nosotros aprendamos a tratar a los hermanos en la iglesia, los que son de nuestra edad como hermanos, los que son menores que nosotros como hijos, y los más chiquitos como nietos, y los más ancianitos como nuestros padres. El día que aprendamos eso, hermano, nosotros vamos a conducirnos en la vida de la iglesia con el estándar más alto de resurrección, hermano. Acuérdese que eso ya lo estudiamos, la manera en que nosotros debemos tratar a los demás. Hermano, que Dios te libere, hermano. Mira, los cristianos estamos de fiesta. Tu vida cristiana es una fiesta, hermano. No es un martirio. No es llegar a la iglesia a fijarte en todos los defectos de los hermanos. Esa no es la vida cristiana, hermano. El Señor Jesucristo, cuando veía a las multitudes y las veía como ovejas que no tienen pastor, y aún en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. A mí se me hace, hermano, que tú y yo no hemos comprendido la realidad de la vida cristiana. Oh, pero yo me estoy gozando, hermano. Fíjate el apóstol Pablo, para poder él hablar como habla en 1 Corintios 7, él tuvo que entender todo esto que yo te estoy explicando, que el diseño original del matrimonio se dañó. Claro que sí. Y a mí, ¿sabes qué me gusta del apóstol Pablo? Que él habla como eunuco. Ahora, fíjate, para hablar de él como eunuco, ¿en quién crees que se basó? Se basó en Cristo, porque Cristo era eunuco. Cristo era un eunuco. Él nunca tocó mujer. Entonces Pablo se amparaba en Cristo, hermano. Y mira, cuando uno se ampara en Cristo, no importa lo que digas, y si no te entienden, no importa, pero tú sabes que estás amparado en Cristo. Yo he dicho cosas, hermano, muchas veces, amparado en mi Cristo, y muchos ni me entienden. Pero mira, cuando uno verdaderamente vive a Cristo y tiene a Cristo y está consciente que tiene que ejercitar a Cristo, uno habla cosas que muchos ni lo entienden, hermano. Hermano, ¿quién va a entender a Pablo en cuanto a las cosas que me escribiste? Y bueno le sería al hombre no tocar mujer.
Ah, hermano, él se agarró de, voy a decir una palabra y a lo mejor ni está bien dicha, pero yo sé que tú me la vas a entender. Él se amparó en la euniquidad de Cristo, en la euniquidad del Señor, en su ser eunuco. Y cuando habló del matrimonio, de quién crees que se agarró? De Cristo. Ay, ay, ay. Si Cristo era eunuco, pero también tenía esposo. ¿Acaso no dice que la cabeza de Cristo es Dios? Él tenía esposo. Él sabe lo que es el matrimonio. Aleluya. Aún más, Él se va a casar. Ya está casado con nosotros, solo falta que nos manifestemos en casamiento, hermano. Así que entonces yo te dejo por ahí y te dejo inquieto, pero mañana no, hasta el viernes seguimos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Salúdanos, despídete con un buen saludo. Aleluya, despídete. Gracias, hermana Ana, dice, oh, amén, dice la hermana Ayala. Hermana Lilian Granados dice amén también. José Luis Manso dice amén, gloria a Dios. Me gusta, hermano, cuando son agresivos y aleluya, bendito el nombre de Jesús. Hasta me gusta cuando dicen bendito, aleluya, amén y amén, dice Marta González. Aleluya, dice Jorge Gómez, aleluya. Lalo Reyes dice gracias Dios por esta palabra, me bendijo. Aleluya. Nina Plasencia dice amén y amén desde Ocotlán, Jalisco. Sí, ahí están todos mis hermanitos diciendo gloria a Dios. Gustavito dice aleluya, amén, amén, bendiciones, pastor. Gracias, Gustavito, Dios te bendiga, Dios te guarde. Súper, dice Lalo, súper, súper, bendito el nombre de Jesús. Hasta la próxima.